Voy llegando a la pequeña ciudad de Fujiyoshida. Está más o menos como a 1 hora de Tokio. Vine aquí para subir al monte Fuji. Este es un volcán que se considera todavía activo y es el punto más alto de Japón. Bueno, aquí es donde empieza el camino hacia el monte Fuji. Llegamos ahorita como a las 7 de la noche. Es la ruta que se utilizaban antiguamente aquí los japoneses para subir. La idea es estar llegando al volcán, estar ahí al amanecer en la parte alta. Bueno, va a estar interesante porque va a ser casi pura caminata nocturna. Aquí voy a mi linterna con baterías. Yoshidaguchi Climbing Trail. Y ya sigue por allá. Llegamos ya, aquí ya salimos del pueblo. Ahí se quedó atrás. Y ahora sí sigue la subida. Ahorita chequé el GPS y estamos a 870 metros sobre el nivel del mar. Vamos. Me acabo de encontrar con unos letreros que me indican que voy por la ruta correcta. Llevo 1 hora caminando aquí por el bosque. Y bueno, aquí me encuentro con un letrero que dice que hay osos negros japoneses por aquí rondando, así que tengo que ir con cuidado. Conforme sigo caminando por el bosque, me voy encontrando diversas formas de vida, como un saltamontes, un hongo, y hasta me encontré con un venado shika. Este es un venado nativo de Japón y del este de Asia. Uy, aquí voy llegando a la primera estación, primera de 9, después de 4 horas de caminar. En general ha sido un recorrido tranquilo, el terreno es muy plano, pero al parecer ya de aquí en adelante comienza lo bueno. Sigue un terreno con más pendiente y así inicia el ascenso hasta la cumbre. Todavía me falta un ratito aquí, como 6 kilómetros para llegar a la parte alta. Pero bueno, ya se ve aquí el amanecer increíble. Y allá en la parte más alta, esperamos llegar en un rato. Qué bueno. Un increíble amanecer. Se ven las nubes en la parte de abajo. Aquí en la sexta estación tuvimos que hacer un pago de 1000 yens. Esto es como una donación para el mantenimiento de las veredas y caminos de aquí del parque. También nos dieron este folleto con información sobre las reglas del parque y un mapa. Aquí esta es la ruta que estoy tomando. Yo estoy aproximadamente en esta zona de aquí.
quinta estación y son en total 9. También nos dieron esto, que parece un llavero de madera. Le llaman Kifuda. Y pues es un comprobante de que pagamos para accesar al parque. Al final pues ya nos queda nada más como un souvenir. Así como al inicio de la ruta había un arco, aquí estamos ya llegando al final de la ruta. Está un arco muy parecido, pero de color blanco. Está adornado con dos leones. Entonces ya con esto terminamos una travesía de cerca de 15 kilómetros desde la ciudad. Y me tomó cerca de 10 horas con 2 horas de descanso. Así que ya felizmente llegamos hasta la cima y vamos a ver el cráter. Cuando llegué a la cima del monte Fuji me encontré con ráfagas de viento muy fuertes que dificultaron muchísimo la grabación de audio. Pero pues bueno, se puede disfrutar la vista bastante bien. Por un lado pues está el cráter y del otro lado pues alcanzan a ver las nubes muy en el fondo del valle. Aunque estamos en pleno verano, acá arriba hace muchísimo frío, pero la verdad es una experiencia increíble haber podido llegar al punto más alto de Japón. Desde aquí se alcanza a ver muy bien el cráter. Tiene 500 metros de diámetro y 250 metros de profundidad. Y bueno, pues después de estar un par de horas acá arriba, pues ni modo, es hora de regresar. Todavía me quedan muchas horas por delante, así que pues más vale comenzar. Por ahora me despido del monte Fuji, pero espero regresar pronto.